Gloria a Dios y bienvenidos a su programa Shalom Shalom en español con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga. El Señor es tan lindo, amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el discipulado, sobre la fundación importante que todos debemos de ser discipulados cuando conocemos a Cristo. Vamos a estar hablando por qué es importante y cómo uno se discipula, ¿verdad? Y es esencial porque eso nos ayuda a conocer y a seguir a Cristo en el poder de la resurrección. Amén. Y entonces nos ayuda a llegar a una madurez espiritual que nos ayuda en nuestro caminar en la vida. Amén. Pero antes de empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres lindo, Señor, tú eres nuestro todo, tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor, te damos porque nuestra esperanza está en ti, nuestro consuelo está en ti, nuestra victoria está en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo 28, versículo 18, 19 y 20, ¿verdad? Y dice aquí, gloria a Dios, dice, y Jesús se acercó y les habló, ¿ok? Entonces esto es algo que está dando importancia a Jesucristo, algo que está enfatizando el Señor, amén, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, usted y yo, esto es una orden, imperativo, ir y hacer discípulos. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer discípulos, pero para usted ser un discípulo, hacer discípulo, usted tiene que estar discipulado usted mismo, ¿verdad? Y dice, por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí vemos, hermanos, el proceso del discipulado, que es lo primero que cuando una persona se vuelve un discípulo, cuando acepta a Cristo como su Salvador personal, ¿verdad? Él lo confiesa. Entonces, la segunda parte es que esa persona tiene que ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, la tercera parte es que tenemos que enseñarles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están esas cosas que Él nos ha mandado? En su palabra, amén, en su palabra que es santa, que nos transforma porque es ungida, porque fue inspirada por el Señor para enseñarnos, para guiarnos, para disciplinarnos, para redarguñirnos y para darnos instrucción, amén, para bendición de nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, una persona nace de nuevo, porque somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús y todas las cosas viejas pasan, pero entramos en un proceso de santificación, hermanos, que es inmediato y progresivo, ¿verdad? Y que tiene varios aspectos. Primero, tenemos que, cuando somos nacidos de nuevo, somos discípulos y estamos llamados a ser embajadores de Cristo. Así que tenemos que caminar como el Señor caminaba, ¿ok? Porque somos sus representantes, gloria a Dios. Y Él es amor, y Él es misericordia, y Él caminaba en santidad, en integridad. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo carácter, la misma personalidad, los atributos de Cristo, porque nosotros los representamos a Él y somos una nueva criatura. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que crucificar la carne, crucificar el pecado en nuestras vidas,
porque ya nosotros al nacer a Cristo, ya la naturaleza adámica, pecaminosa no está en nosotros. Entonces tenemos que empezar a crucificar nuestra carne y a cambiar. Y lo que nos cambia es el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra que nos ayuda a cambiar. Y la otra parte, ¿verdad? Tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el paracleto, el que nos ayuda a tener la victoria, ¿ok? Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, ¿ok? Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, porque la palabra nos dice en Romanos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a conocer y a seguir a Cristo en el poder de la resurrección. Amén. Y el poder de Dios lo hace, hermano, porque Él lo hace en nuestras vidas. ¿Ok? El poder de resurrección nos cambia. Las cosas que nosotros hacíamos antes, ya no las hacemos otra vez. Hermano, miren lo que pasa. Mucha gente piensa que cuando se salvan, tienen que primero crucificarse la carne y tener dominio sobre el pecado. Número 2, ser discipulados, y se quedan en la silla, en el banco de la iglesia, y se ponen como unos gorditos, unos cochinitos, pero no sirven en la viña del Señor. Y el Señor tiene planes y propósitos y un llamamiento para usted. ¿Qué pasa cuando un cochino come y come y come y come y come? Y se pone tan gordo que cuando, yo no sé si usted ha estado en el campo, que cuando se cae y se pone las patas así para arriba no se puede levantar. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos para que fluya sobre nosotros, sobre nuestras vidas, bendición para las demás personas, para presentarles a las demás personas el Cristo de gloria. Para que ellos también caminen en la bendición y en la esperanza que haya en Cristo Jesús, vida eterna. Y nosotros somos ese instrumento. Si nosotros no le decimos, nadie le puede decir. Entonces el Señor quiere capacitarnos a nosotros para que nosotros le llevemos las buenas nuevas a las otras personas y hagamos discípulos. Y ese es el milagro de la multiplicación en el reino de Dios. Amén. ¿Y qué usa el Señor? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. Para cambiarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, porque la Biblia es ungida. Y cuando la leemos, tiene un efecto en nuestras vidas que nos empieza a cambiar, hermanos. Y cuando leemos la palabra y oramos, empezamos a descubrir cuál es el propósito, la misión que Dios tiene para nosotros. Servir en un comedor, predicar la palabra, orar por los enfermos, visitar los hospitales. Y todos tenemos talentos en el reino de Dios y Dios quiere que nosotros los usemos. Amén. Y eso lo dice la palabra. Vamos a ir, hermanitos, a Efesios 2:10. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir allá. Efesios 2:10. Gloria a Dios. El Señor es tan bueno. Yo me gozo porque Él nos muestra cosas tan lindas porque Él quiere que nosotros seamos instrumentos de bendición para las otras personas también. Fíjese lo que dice. Dice, gloria a Dios, santo tu nombre, Señor. Gloria a Dios, dice, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa éramos nosotros antes, pero la palabra nos cambia, porque fíjese que el anduvisteis, ese verbo está en el pasado. Entonces, si usted y yo vamos a la clase de discipulado de la iglesia y leemos la palabra actúa en nosotros y entonces ya no somos la misma persona. Él nos cambia, amén. Porque fíjese, Él nos cambia, Él nos cambia. Mire lo que dice, en el 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque somos hechoras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Usted y yo estamos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, yo estaba en la iglesia este domingo y el Señor me mostró un pozo lindo con agua que fluía y que esa agua era una metáfora de bendiciones y en mi vida. Y Él me dijo, Marisol, yo bendigo a mis hijos cuando sirven en mi reino, motivados por el amor que me tienen a mí, por misericordia, por amor. Y yo me quedé, wow, Señor, tú quieres que nosotros amemos como tú nos amaste a nosotros que moriste en la cruz del Calvario. Y eso está bien, 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 bien lindo. Ahora yo quiero ir, hermano, a Hebreos 4:12. Vamos a ir allá, a ver qué dice, ¿verdad? El discipulado, ¿verdad? Es tan importante. La palabra de Dios nos cambia, nos va guiando, nos va enseñando. Entonces es importante que nosotros pasemos tiempo estudiando la palabra. También que si somos nuevos convertidos, que vayamos a las clases que provee nuestra iglesia donde nos enseñan a caminar en los principios básicos de la palabra de Dios, ¿ok? Y eso nos ayuda a tener victoria en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Vamos a ir a Hebreos 5:12, que yo quiero que vean por qué es tan importante. Gloria a Dios. Hebreos 4:12, perdón. Porque fíjese, cuando meditamos en la palabra y la estudiamos, mire lo que pasa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Entonces, la palabra de Dios es eficaz y es viva y es cortante. Y entonces llega a nuestro tuétano, a lo más profundo de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y nos ayuda a discernir las cosas, los pensamientos, los patrones de comportamiento, los pensamientos, las intenciones que no son de Dios en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida cambia. Amén. Nos ayuda a seguir a Cristo en el poder de la resurrección, en esa santidad. Ya somos una nueva criatura en Cristo, donde las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero la palabra viene y cambia y remueve lo que no es de Dios y nos transforma de adentro para afuera. Por tanto, es esencial que estudiemos la palabra de Dios. Amén. También yo quiero ir a Hebreos 5:11, hasta el final, hasta el versículo 14. También la palabra de Dios es una protección, porque nos protege, hermanos, de la apostasía. Y si usted no conoce la palabra, usted está siendo ignorante y usted no está caminando en sabiduría, porque la palabra es la medida objetiva para toda predicación, para toda palabra profética, para toda enseñanza. No vaya a ser, como dicen en mi país, que le metan gato por liebre, ¿okay? Que lo desvíen de ese camino estrecho que lleva a vida eterna en Cristo Jesús, porque hay mucha apostasía. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está regañando
Está dando una advertencia contra la apostasía. Vamos a leer lo que dice. Dice aquí. Acerca de que tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! El Señor quiere que usted y yo nos volvamos maestros de la palabra. Maestros de la palabra después de cierto tiempo. No nos podemos quedar estancados en nuestro conocimiento de la Biblia. Tenemos que aprender cada día más, cada día más. Yo descubro, hermanos, cada día cosas más. Esto es un tesoro precioso. Y hay muchas cosas que son tan importantes y nos ayudan. Entonces no nos podemos quedar tomando leche, tenemos que comer alimentos sólidos. Los niños no toman tetero toda su vida. Llega un momento que ya empiezan a comer comida sólida. Amén. Y así nosotros también tenemos que crecer espiritualmente y conocer la palabra. Fíjese, miren lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando adquirimos una madurez espiritual, estamos capacitados para discernir el bien y el mal por la palabra de Dios. Entonces, como sabemos lo que dice la palabra, no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos quedamos en ese camino recto, basado en la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra profética falsa, la reconocemos. Cuando viene la falsa enseñanza, la reconocemos y no la recibimos. Amén. En el nombre de Jesús. Estamos plantados, firmes, sólidos en Cristo, la roca, por medio de la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo embajadores de Cristo, expertos en la palabra, preparados para enseñar en tiempo y fuera de tiempo y ser de bendición para las personas. Amén. Y fíjese, cuando estudiamos la palabra, eso incrementa nuestra fe. Y eso es muy importante, porque en la palabra de Dios nos dice que es imposible agradar a Dios, complacerlo, si no tenemos fe. Eso está tremendo. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios estamos, mire, construyendo nuestro músculo espiritual. Aleluya. Porque las verdades espirituales se disciernen en el espíritu. Amén. Entonces tenemos que aprender, tener ese músculo espiritual desarrollado, oír la voz del Espíritu Santo, tener el bautismo del Espíritu. Amén. Conocer, a seguir a Cristo en el poder de la resurrección. Amén. Eso está bien lindo. Eso es lo que es ser entrenarnos, ese es el propósito. Así que Dios nos va ayudando a caminar en victoria. Amén. Mire lo que dice Romanos 10:17. Vamos a ir allá. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy yendo un poquito más lento porque quiero quiero sacarle todo el jugo a todo lo que el Señor dice, ¿verdad? Fíjese. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se cree para salvación. ¡Wow! ¡Qué lindo! Amén. Entonces, es importante, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y fíjese, ahí está hablando de que tenemos que confesar a Cristo y le está dando instrucciones, ¿verdad? Le está dando instrucciones, que la justicia es por fe, que tenemos que tener fe, porque fíjese lo que dice en el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la manera de incrementar nuestra fe es oír y oír la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que de oírla. Amén. De oírla. Vamos a ir aquí a Hebreos 4:2. ¡Wow! Fíjese, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Entonces, si usted no tiene fe, usted ni siquiera es salvo. Entonces, ¿cómo se incrementa la fe? Leyendo la palabra, meditando en ella, porque tenemos que guardar nuestra salvación, porque eso es lo más precioso que usted y yo tenemos, nuestra salvación. Porque Cristo es todo, en Él tenemos la victoria y vida eterna. Amén. Victoria y vida eterna. Victoria y vida eterna. ¿Y quiénes son los discípulos de Cristo? Los que le siguen. Y esto no es una cosa pasiva, que usted se queda en el asiento de la iglesia y no hace nada. Tiene que activarse, seguir al Señor, ser un imitador de Él. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos por medio de la oración, predicando la palabra, para orar por los enfermos. Muchas cosas que tenemos que hacer usted y yo, pero tenemos que entregarnos completamente y decidir, yo voy a seguir a Cristo con todo mi corazón. Lo voy a seguir, lo voy a seguir. Vamos a ir a Juan 1:37, Juan capítulo 1, 37 y 43. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, aquí es cuando Él llama a los discípulos, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese, vamos a empezar. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viniendo, le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ver. Eso es lo que el Señor nos dice, venid a mí y ve lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Fueron y viendo donde moraban y se quedaron aquel día. Amén. Entonces, usted ve cómo Él llama. Fíjese en el 43. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Tenemos que seguir al Señor, conocerlo y seguirlo en el poder de la resurrección. ¿Y qué nos ayuda a conocerlo? Esto. ¿Y qué nos ayuda a seguirlo? Esto. Porque el poder de la resurrección, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Y entonces Él es el paracleto que el Señor dijo que se iba, pero que nos mandaba un ayudante, el Espíritu Santo. Amén. Eso está lindo. Eso está lindo. Estamos llamados a no ser pasivos, a crecer y madurar espiritualmente para ser discipulados y entonces a ser discípulos, para usar los dones espirituales que Dios nos da para bendición de otros, porque todos somos necesitados en el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, usted se tiene que activar,
Usted tiene que seguir al Señor y decirle, Señor, yo te quiero conocer. Yo declaro que yo te quiero seguir en el nombre de Jesús. Yo declaro que yo quiero madurar espiritualmente, Señor. Amén. Eso está lindo. Vamos a ir a Mateo 16, 24. Gloria a Dios. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que ir en pos de Él, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¡Wow! Entonces, fíjese, negarnos a nosotros mismos, recoger nuestra cruz y seguir a Jesucristo diariamente. Amén. Entonces, eso es sumamente importante. Esto es como ser un discípulo, ¿verdad? Y vamos a tener una segunda parte de esta enseñanza donde yo les voy a explicar específicamente cómo hacemos todas estas partes. Amén. Vamos a ir a Lucas 9, 23. Amén. Lucas 9, 23. Ok, vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Dice. Gloria a Dios. 9, 23 y después el 14 y 27. Aquí dice, Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. O sea que le está diciendo, vení y síganme, ¿verdad? Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¡Wow! Entonces, están con el Señor y viene ¿qué? Peligro. Viene peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿qué pareceremos? Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a los otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y les obedece? Ese es nuestro maestro. El que los vientos y las aguas obedecen. Si usted va al maestro y usted está con él, usted no está en peligro. Usted está bajo la protección del Altísimo. Y usted tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa convicción plena. Amén. Que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros. Que somos sus hijos. Que somos sus discípulos. Amén. Entonces, vamos a terminar con esto. Lo que cuesta seguir a Cristo. Te tiene que costar el precio. En Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces tenemos que acercarnos a Él y que llevar nuestra cruz. Si no hacemos eso, no podemos ser su discípulo. Entonces la semana que viene, en la próxima parte 2, yo le voy a enseñar cómo negarse, cómo seguir al Señor, amén, cómo levantar su cruz. Pero ya usted sabe lo que es un discipulado, amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás con
somos tus discípulos, Señor, y que vamos en pos de ti y que levantamos nuestra cruz. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos das el hambre de leer tu palabra. Y gracias, Señor, que tu palabra y el Espíritu Santo nos ayudan a cambiar y a ser tus discípulos, tus embajadores, Señor, para cumplir las obras que tú tienes preordenadas antes que naciéramos, que nosotros cumpliéramos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque no lo hacemos en nosotros, sino en ti, porque tú eres todo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza, en ti está nuestra victoria. Señor, nosotros queremos ser discípulos efectivos y embajadores de Cristo, que mostramos el amor que tú das, Señor. Un amor verdadero, lleno de gracia, misericordia y compasión, Señor. Te damos toda la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todas las gracias. Este ha sido su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Por favor, no se le olvide suscribirse al canal de YouTube shalomshalom.org. Dios le bendiga y hasta la semana que viene, donde haremos la segunda parte del discipulado. Dios le bendiga. Hasta luego.